del ingeniero forestal, más tarde no sé cuántas cosas, Rodolfo Fito Mascarena. Él tiene cultivo in vitro, tiene varios híbridos ya registrados. Ahora nos va a hablar sobre el manejo de la sanidad de los orquídeos. ¿Sí? Lo dejo con Fito. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero, gracias a la gente de la comisión por permitirme estar acá con ustedes. Como les digo siempre, yo no es que las sé todas, vengo a compartir simplemente mis experiencias y nada, eso, simplemente compartir lo que he ido aprendiendo en los años de cultivo. Como dijo Eduardo, yo estaba en Monte Carlo y bueno, llegué a tener 12.000 plantas en un vivero y bueno, por suerte, no tuve nunca problemas sanitarios, más allá que alguna manchita que aparecía y demás. Así que bueno, creo que lo hemos manejado bien, pero siempre es una incertidumbre el tema del manejo sanitario, ¿no? Así que bueno, y es el tema que vamos a hablar hoy, casualmente, donde vamos a hacer toda una primera parte, ver todas las condiciones para no tener que llegar a curar o prevenir en las plantas. Es decir, cómo manejamos nuestras plantas en el orquidiario para no llegar a eso. Así que bueno, a modo de introducción, yo me planteaba, ¿no?, cuando preparaba la charla y decía, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sanidad? Que casualmente es lo que les decía recién. Generalmente son los temas recurrentes: pudriciones de raíces, de tallos, de pseudobulbos, manchas en las hojas, en las flores, muerte de plantas, pérdida de raíces. Muchas veces tenemos plantas que un año están espectaculares con las raíces y van cada vez a menos, y bueno, alguna causa hay por la cual perdemos raíces, y si perdemos raíces porque hay probablemente alguna gente o algo que estamos haciendo mal, y que por ahí, lo comento ya, hay factores bióticos y factores abióticos, y muchas veces metemos todo eso a la bolsa y decimos eso es sanidad. Y sí, en realidad son cuestiones que atañan a eso, ¿no? Y como les decía, muchos síntomas más. Y sobre todo, pensando en esta familia de orquídeas, que generalmente se habla de 25.000 especies, pero especies nada más. Si contabilizamos los híbridos, muchísimo más. Es decir, hoy no sé la cantidad de híbridos, se habla de 100.000, pero son infinitamente más. En mi caso, como decía recién Eduardo, yo tengo laboratorio y creo que registrados tengo 6 o 7 híbridos, pero debo haber hecho, no sé la cantidad, y que empiezan a florecer, porque cuando arrancamos empezamos a probar y todo eso no está registrado. Entonces la cantidad que hay es infinita. No sé si es finita, pero muchísimo. Y bueno, y en esto de producir híbridos, generalmente por ahí generamos resistencia en unas cosas, pero debilitamos por otro lado. Entonces, cuando pensamos en ese mundo de las orquídeas, yo digo, bueno, no solo hay que hablar de las cuestiones básicas de sanidad, sino que también hay que ver otras cuestiones, ¿no? Pero como les digo siempre, que cultivar orquídeas no es difícil. Siempre vemos, bueno, ustedes sabrán, y hoy de hecho estoy grabando, que tengo un canal YouTube, y bueno, entonces a raíz de eso me vienen un montón de consultas. Y a todos les digo lo mismo, cultivar orquídeas no es difícil, sino que es distinto. Porque muchas veces me mandan fotos y dicen tengo problemas en mi sistema radicular, y resulta que pusieron una cattleya en tierra. Y bueno, no es lo mismo que cultivar una lechuga. Entonces siempre les digo, es sencillo, una vez que le agarramos la mano, salvo por ahí, como comentaba recién Eduardo, algunos géneros que por ahí son un poco más difíciles, pero lo que son las orquídeas más comunes no son difíciles de cultivar. Entonces siempre digo lo mismo, que cultivar orquídeas no es difícil, sino que es distinto. Bien, yo les decía recién como que vamos a hacer dos partes, una en la que vamos a ver todas esas condiciones generales. Hay algo que siempre digo lo mismo. Ahí ustedes están viendo dos fotos totalmente contrastantes. Una planta que es netamente del calor, podemos decir del Ecuador, y una planta que es del sur, es una codonorquis, una terrestre del sur, que tienen condiciones totalmente diferentes. Entonces,
Nosotros por ahí vamos a un orquidiario o así tenemos ventas de planta y compramos y a veces no tenemos idea de las condiciones que requiere esa planta. Y de ahí arranca todo. Desde el momento que compramos la planta, ahí arranca para mí el manejo sanitario. Porque podemos hacer el manejo para que crezca más, porque le ponemos fertilizante, podemos más riego, menos riego, pero ahí arrancan todas las cuestiones. Saber qué condiciones necesita mi planta. Entonces, yo digo, bueno, veamos, ¿es de zonas frías, de zonas cálidas? Si son, lo que decía recién, ¿son terrestres o son epífitas? Bueno, mínimo tenemos que saber eso. Si tenemos una cattleya en tierra, y bueno, ahí ya le estamos cerrando de entrada. Más luz, menos luz. Fundamentar la luz. Una de las consultas básicas, o mayoritariamente que tenemos, por ahí quienes damos charla o quienes tenemos así un canal de YouTube, es ¿por qué no florece mi orquídea? Lo primero. Entonces yo digo, bueno, dos cuestiones, a ver, ¿cómo está de luz? O mandame una foto de tu planta, y resulta que las hojas están con un color verde oscuro. Entonces le digo, bueno, le falta luz a tu planta, la luz de calidad. O sea, hay especies, por ejemplo, Miltonia. Miltonia, en general, el género, pero vayamos a la más comúncita, la Miltonia flavens, la nativa nuestra, si no tiene buena calidad de luz no va a florecer. Muchas veces está debajo de un árbol y florece poco. La sacamos un poquito más afuera y termina floreciendo muy bien. Entonces, las condiciones de luz no son menos importantes. Yo siempre les digo, cuando una planta no florece es o luz o fertilización, es decir, la nutrición, básicamente, ¿no? Puede haber otras condiciones. Pero ahí es como que están las dos condiciones. Entonces, el tema de la luz, súper importante. Humedad y riego, que muchas veces confundimos humedad con riego. No es lo mismo la humedad ambiental que nosotros tenemos en el orquidiario a estar regando todos los días. Necesitamos humedad casi, en general, muchos hablan entre 50 y 70% de humedad dentro del vivero. A mí me gusta que sea más la humedad, funcionan mejor las plantas con más humedad. Obvio que eso viene asociado por ahí a otros problemas, pero la humedad es fundamental. Y los riegos después también va a depender, ahora nosotros vamos a ver algunas cuestiones generales, pero la pregunta es, ¿cada cuánto riego mi orquídea? No es cada cuánto riego mi orquídea. Primero, todo esto que acabamos de ver. ¿Qué planta tenés? ¿De qué región viene? ¿En qué maceta la tenés? ¿Con qué sustrato la tenés? ¿Cuánto hace que no cambiaste el sustrato? Es un montón de factores que tenemos que tener en cuenta para ver si regamos o no. Porque algunos tiran como dicen, no, rega una vez por semana. Está bien, a veces una vez por semana y estamos ahí en primavera, verano. A veces no. Entonces, no es cuestión de decir regar cada tanto, sino que hay que ver el resto de las condiciones. ¿La ponemos una planta en sustrato o la ponemos en soporte? Bueno, hay especies que van muy bien en soporte, por ejemplo, y hay otras que van muy bien en macetas. Entonces, también, en función de lo que hayamos averiguado respecto a las condiciones que requiere la planta, tendremos que decidir si la ponemos en soporte o la ponemos en maceta con sustrato. ¿Qué sustrato utilizar también? Que ahora un poquito, pero vamos a ver también. El tema de la ventilación, tengamos en cuenta que en los viveros tenemos que ventilar. Sobre todo aquel que tiene un vivero establecido, cerrado, tiene que tener en cuenta que tenemos que ventilar. Para los agentes patógenos es fundamental bajar la carga de esos agentes patógenos que tenemos dentro del vivero, y eso lo vamos a lograr con ventilación. Entonces, cuando tenemos totalmente cerrado, por ahí nos complica más. Entonces, ventilar es fundamental. Y ojo, ventilar, no darle viento a las plantas, ¿no? A las orquídeas no les gusta el viento. En general, no quieren el viento. Entonces, ventilar, y después volvemos a cerrar y volvemos a manejar la humedad. Si tenemos un vivero automatizado, genial, pero recuerden de ventilar. Eso como condiciones generales, digamos. Acá vamos a ver algunas cuestiones que son básicas. Yo siempre les digo, bueno, nosotros compramos una planta, sea la planta que sea el orquidiófilo que sea. Puede ser el mejor orquidiófilo del país y le compramos una planta, la compramos en pimpollo, la llevamos a la casa, que florezca esa planta, disfrutamos la floración, mientras tanto no la tocamos, salvo que veamos algo grave, pero termina de florecer y nosotros tenemos que proceder sobre la planta. Porque no sabemos el sustrato con el que nos vendió. Generalmente, si hoy vamos a un supermercado grande donde venden Phalaenopsis, por ejemplo, generalmente vienen con musgo de pasto. Y si nosotros queremos hacer el manejo de esa planta con ese musgo, igual que el que hacemos en nuestro vivero o en nuestra casa con el resto de las plantas,
probablemente terminemos matando la planta. El musgo sphagnum es un aliado espectacular para aquellos que tenemos laboratorio y hacemos fructificación. Es espectacular, funciona bien. Ahora, para las plantas adultas, salvo el que tiene experiencia, yo no lo recomiendo. Porque el musgo sphagnum, una vez que nos pasamos un poquito de humedad, después es difícil bajar esa humedad. Y si se nos seca, es muy difícil volverlo a hidratar. Entonces, yo les digo, comprar una planta con musgo sphagnum, sáquenla, o con lo que sea, desarmen la planta. Una vez que terminó la floración, desarmen. Después vamos a ver que además tenemos que ponerla en cuarentena y demás a la planta, que después lo vamos a ver cuando ya entremos más específico. Pero mientras tanto, tomen ese concepto, desarmar la planta y ponerle sustrato nuevo. ¿Qué maceta utilizamos? Siempre otra pregunta. ¿Me conviene una maceta de plástico, una maceta de vidrio? Algunos la quieren tener en la oficina, dentro de la casa. La maceta cualquiera. La orquídea se adapta. Y si no, van a ver que muchas veces las epífitas sacan las raíces para afuera. La maceta, le podemos poner la maceta que nosotros queremos. Ahora, tanto en tipo, en tamaño, por ahí me detengo, si bien hoy no es el tema macetas hablar, pero me detengo 2 segundos. Muchas veces hay como que hay 2 teorías en el tamaño de la maceta. Le pongo la maceta más apretada para que las raíces estén apretadas, o le pongo una maceta más grande. Yo siempre les digo, son 2 teorías y las 2 son válidas. Ahora, fíjense cuando compran una Cymbidium en flor, generalmente viene prácticamente sin sustrato, con una floración espectacular. Eso es porque se está generando un estrés en la planta. Generalmente todas las plantas, cuando están bajo ciertas condiciones de estrés, tienden a florecer. No es siempre el caso, ¿no? Por las dudas aclarar. Pero entonces le ponemos la maceta más ajustada o le ponemos una maceta más grande. Yo le digo, copien a la naturaleza. Nadie es más sabio que la naturaleza. Una planta en la naturaleza extiende las raíces libremente. No tiene nadie que le detenga las raíces. No sé por qué nosotros le tenemos que poner una maceta totalmente ajustada. Bueno, nada, un comentario que cuando por ahí hablamos de maceta hablamos mal. Lo que sí les quiero decir respecto a esto, que era lo importante de este punto, es que tenemos que acondicionar nuestra maceta. ¿Y qué significa acondicionar nuestra maceta? En mi caso me gusta perforar, así como se ve esa imagen ahí, al costado, perforarla mucho. Eso, acondicionar la maceta, es lo ideal, para que después podamos regar con esa maceta y con otras condiciones más. En verano vamos a poder regar todos los días y vamos a poder generar esa humedad que no vamos a tener inconveniente. Ahora, si no hacemos estas cositas, regamos todos los días, matamos la planta. No me voy a detener mucho en todos estos temas, vamos a pasarlo rápido porque es la parte general. El tema del sustrato. Es decir, un dicho que plantas de raíces finas con sustrato fino, plantas de raíces gruesas con sustrato grueso. ¿Sí? Como se ve ahí en la imagen, por ejemplo, una Miltonia, un Oncidium que tienen raíces finas, le ponemos sustrato más fino. No triturado, que sea prácticamente tierra. Sustrato fino estamos diciendo, ¿sí? Y por ahí Cattleya, Phalaenopsis que tienen raíces más gruesas, sustrato más grueso. Ahí están las medidas son aproximadas, no se lo tomen como tal. Una vez que empiezan a cultivar van a entender lo que es sustrato más grueso y sustrato más fino, ¿sí? Y cuando el sustrato se empieza a descomponer, obviamente que hay que cambiarlo, que ahora después lo vamos a ver. ¿Qué sustrato? La pregunta de todo el mundo, ¿qué sustrato usamos? Yo uso corteza de pino con carbón. A veces no carbón, sino puede ser telgopor también. Entonces, cualquiera de esas 2 cosas, que en realidad, ¿para qué se le pone eso? Funciona como material inerte. Si bien el carbón, digamos, es de procedencia vegetal, pero funciona como material inerte para que cuando la corteza de pino se comienza a descomponer, eso nos haga que no se descomponga y todavía tengamos circulación del agua, principalmente, ¿sí? Básicamente ese es el sustrato que yo utilizo, que utilizan muchos de los cultivadores, pero después también, como decía, si le agarran la mano al musgo sphagnum lo pueden utilizar, la fibra de coco la pueden utilizar, si tienen otras plantas, por ejemplo el limpiatubo, que lo vemos como ornamental, funcionan muy bien para el cultivo de orquídea. Si tienen Oncidium, por ejemplo, y en la casa tienen un cítrico, lo pueden poner porque funciona muy bien en un cítrico. Es decir, cada uno tiene que ir acomodando las condiciones en función de las plantas que tiene. Una pregunta que también es recurrente: ¿esterilizamos el sustrato o no esterilizamos el sustrato?
Ahora después vamos a entrar, vamos a ver, no nos vamos a meter en profundidad a ver hongos y bacterias, pero sí lo vamos a ver, que hay hongos que son saprófitos y otros que son parásitos o fitopatógenos. Entonces, el hongo que es saprófito no ataca a la planta, no ataca a las orquídeas, está estrictamente en el sustrato. Entonces, ¿tenemos necesidad de esterilizar el sustrato? No esterilicen el sustrato. Y sobre todo si utilizan corteza de pino, no es necesario esterilizar el sustrato. Si utilizan otros sustratos por ahí, hervirlo, por ejemplo, puede ser una buena técnica para desprender resinas, para desprender taninos, pero no por una cuestión patológica. No es necesario esterilizar el sustrato. Casualmente yo les traje 2 o 3 fotos, fíjense, son plantitas, bueno, esa todavía es un poquito más grande, fíjense, ahí están. ¿Y eso qué es? ¿Eso es el hongo? No, es la fructificación del hongo. Ni siquiera es el hongo que ataca al sustrato, eso es la fructificación, donde de ahí después se van a desprender las esporas y se distribuyen en el ambiente. Y fíjense, miren, creo que hay una foto más, fíjense, estas son banditas en fructificación. Nada más sensible que una banda en fructificación, y fíjense el hongo cómo está creciendo ahí, no le hace nada, absolutamente nada. Entonces, ¿es necesario? No es necesario esterilizar el sustrato, ¿sí? Salvo que digan, bueno, es de dudosa procedencia, o que hay muchos que acostumbran, por ejemplo, el sustrato de las epífitas, cuando lo cambian, lo utilizan, por ejemplo, para las terrestres o para las invidium, que andan muy bien, entonces se quieren asegurar, porque alguna vez tuvieron un patógeno que le atacó las epífitas, lo pueden esterilizar. No digo no esterilizan, pero si compran sustrato nuevo, no es necesario esterilizarlo. Tema fundamental. Yo les había dicho, la pudrición de raíces es una de las causas que mata la mayor cantidad de orquídeas. ¿Por qué mayoritariamente, por ahí sobre todo los que comienzan a cultivar orquídeas, les mata su planta? Por el famoso tapón, que se ha llamado así, no sé de dónde viene el origen de ese nombre, del tapón de las orquídeas, no me pregunten por qué, pero el tapón no es otra cosa que cuando sacamos la planta del laboratorio, va a rustificación, se le pone con musgo efalum, yo le había dicho que es un excelente aliado para los que hacemos rustificación. Entonces después, cuando esa plantita ya creció en la bandeja o en la maceta comunitaria, ese tapón, ese musgo efalum sigue adherido a las raíces. Por cuestiones comerciales, sobre todo cuando se hace, por ejemplo, Phalaenopsis, que es una de las que más se vende en el mundo y una de las que más se muere también. Si ustedes ven un video de esas grandes empresas que producen Phalaenopsis, van a ver cómo la planta la toma una máquina así y la pone directamente dentro de la maceta, no le saca ese musgo. Por ahí quienes hacemos orquídeas más artesanalmente, cuando hacemos ese primer trasplante le sacamos, pero las grandes empresas no. Entonces ese musgo queda adherido y ese musgo va, en esas grandes empresas inclusive va a una maceta con musgo a su vez, pero en muchos casos va a una maceta con sustrato. Entonces nosotros compramos esa planta, vemos que el sustrato está perfecto, porque está re bien, decimos no es necesario cambiar el sustrato, pero el tapón sigue ahí adentro, ese musgo sigue ahí adentro. Yo les dije hoy, el musgo es un excelente aliado, pero cuando nos pasamos de humedad, es imposible después reducir esa humedad. Entonces nosotros vemos que regamos nuestra planta, el agua es totalmente permeable, pasa todo el agua, regamos todos los días. Resulta que todos los días tenemos 100% de humedad, sobre todo en el cuello de la planta y en el principal grupo de raíces. Y ahí es donde se empieza a desencadenar la pudrición de raíces. Entonces, el tapón, compran una planta, yo les dije anteriormente, desarman la planta. Si la desarman, no tengan miedo, es preferible a veces romper una raíz, pero no dejar eso en la planta. Entonces, le desarman. Hay muchos casos donde yo hago rectificación directamente del sustrato, en el mismo sustrato que va a tener la cattleya adulta después. Entonces, en ese caso, si ven que el tapón es totalmente permeable, no es necesario que lo desarmen, porque ya lo están viendo. Pero sí tienen que desarmar la planta. Y el tapón, como les decía, una de las principales causas, digamos, de que después termina la pudrición de raíces, que después vamos a ver por qué. Bien, ya compramos la planta, la desarmamos, la pusimos en la nueva maceta, le pusimos el nuevo sustrato. ¿Dónde ubicamos nuestra planta? Recién hablábamos algo del tema de la luz. No voy a entrar en cuestiones técnicas de luz, porque tampoco es el tema hoy,
pero sí ubiquémosla en un ambiente, les decía recién, bueno, tenemos que leer y saber qué condiciones requiere nuestra planta. Cuando a mí me dicen, mi planta no florece, bueno, lo primero que consulto es, a ver, ¿bajo qué condiciones de luminosidad tenés tu planta? Lo primero. Y después, ¿está bien nutrida? ¿No está bien nutrida? ¿Hay algún síntoma de enfermedad? Pero la luz, lo primero. Entonces, fíjense, eso es un grafiquito nada más, el espectro visible de luz, donde al principio ven ese color azul, que en realidad esa es la luz que la planta necesita para crecer. Crece, pero crece con un tono muy verde. Si nosotros ponemos más hacia el otro rango esa luz que por ahí le llamamos de calidad, porque es la que nos permite la floración, generalmente la planta va a tener las hojas un poquito más amarillas. Es muy característico en Miltonia, por ejemplo. La Miltonia, no digo que llegan las hojas amarillas totalmente, si tiene una planta con hojas amarillas habría que proceder de otra manera, pero es un verde amarillento en realidad. Y ahí la planta florece espectacular. Entonces, fíjense lo importante de la luz. Entonces, ¿dónde la ubicamos? Bueno, no todos tenemos un vivero. Algunos, el que tiene un vivero puede inclusive hasta automatizar, tiene el riego automatizado, la temperatura, todo. Pero hay otros que en la casa tenemos 2 plantas, 5 plantas, 10 plantas o 100 plantas, pero las tenemos en nuestro patio. Entonces, ¿dónde lo ubicamos? Bueno, tener en cuenta algunas cosas, por ejemplo, la podemos poner en el alero, la podemos colgar debajo de la planta, pero sí o sí, por ejemplo, tenemos una phalaenopsis, sabemos que va a helar, no la dejemos afuera, porque se nos va a morir la planta. Si la ponemos contra una ventana, cuidado del efecto lupa, por ejemplo. Muchos ponen su planta en la oficina, en la casa, la ponen al lado de la ventana para que tenga luz. Bueno, cuidado con el efecto lupa. Cuando el sol da sobre el vidrio y da sobre la planta, es muy probable que la queme. Les decía, voy a contar otra anécdota. Mi profesor de patología en la facultad, él nos decía siempre, cuando hagan su casa, si tienen posibilidad de poner las ventanas hacia el este, hagan la casa con las ventanas hacia el este. Porque entre las 7 y las 9 de la mañana, ¿vieron ese grafiquito que vimos recién? Que antes de esa luz que la planta utiliza para crecer ahí en el espectro visible, está la luz ultravioleta. La luz ultravioleta, para que tengan idea, cuando íbamos antes al peluquero, porque ahora hay otros métodos, tenían una cajita con una tapita así con una luz azul adentro. Pero esa es la luz ultravioleta. Y casualmente hace mal a la piel, a la vista, por eso está siempre cerrado. Para los que hacemos laboratorio es un gran aliado la luz ultravioleta, porque mata todos los patógenos. Entonces, este profesor nos decía, hagan la casa con las ventanas hacia el este, porque entre las 7 y las 9 de la mañana la longitud de onda emite esa luz ultravioleta. Entonces, de esa manera van a disminuir la carga de patógenos dentro de su casa. Les decía hoy lo del lugar ventilado. Siempre otra pregunta recurrente es, ¿saco mi planta cuando está lloviendo? Si pueden, las tienen bajo, sáquenlas. El agua de lluvia es agua absolutamente pura. La calidad de agua es importantísimo, sobre todo la sal que tiene el agua, el grado de salinidad que tiene el agua. Bueno, les decía hoy, riego y humedad no es lo mismo. Les decía también que la mayoría habla entre 50 y 70% de humedad ambiental. Está bien ese porcentaje, 50 para mí es un poco bajo para primavera-verano, tendríamos que tener un poco más. El velamen de las raíces, el velamen es la parte blanca que recubre las raíces, ¿no? Que son células parenquimáticas en realidad que están recubriendo. Si ustedes quiebran una raíz de una orquídea y estiran un poquito, van a ver que queda un hilito central. Bueno, eso es la raíz propiamente dicha de la orquídea. El resto son células muertas, una esponja, llamémosle, que tiene la capacidad de absorber agua y nada, es esa la función que tiene el velamen de la orquídea. Cuando eso está bien blanco, es porque la planta está bien hidratada. Cuando eso empieza a arrugarse, empieza a ponerse marrón, es porque le está faltando humedad a nuestra planta. Ese es un indicador espectacular para saber el grado de humedad, si está bien o no. ¿Cómo regar? Generalmente en las orquídeas es seco mojado, es decir, riego mucho hasta que se seca, siempre teniendo en cuenta lo que dijimos anteriormente, ¿no? La maceta adecuada, el sustrato adecuado, ¿sí? Y las condiciones adecuadas. Entonces, en ese caso, riego mucho, que el sustrato se moje todo, que la planta se moje toda, se tiene que secar y luego vuelvo a regar.
No hacerlo, les decía al principio, cada cuánto riego, porque estamos en verano, riego todos los días y capaz que no. Capaz que nos conviene dejar pasar día por medio, 2 días, 3 días. Eso lo maneja cada uno bajo las condiciones que tiene. Bueno, lo que decíamos recién, no dejar hojas mojadas y sobre todo durante la noche y sobre todo en invierno. Si en Phalaenopsis quedan gotitas de agua en la corona, después vamos a ver cuáles son los bichitos que atacan eso, pero es muy probable que nuestra Phalaenopsis termine más allá. Bueno, con qué regar estaba apuntado al agua de la calidad del agua, es decir, y cada uno riega con las condiciones que tiene. Algunos si tienen 2 plantas y lo hacen con la jarrita está bien, y si uno tiene 100 plantas no puede estar regando por ahí planta por planta, va a tener que mínimamente tener una manguerita para regar o automatizar el riego, pero depende mucho de la cantidad de plantas que tenga cada uno. Fertilización es ideal también para que los agentes patógenos no ataquen nuestra planta, que las plantas estén bien nutridas. Entonces, en fertilización hay un montón de preguntas que podríamos responder. ¿Cuándo fertilizo? ¿Con qué fertilizo? ¿Qué tipo de fertilizante? ¿Orgánico, inorgánico, líquido, sólido? Bueno, todo eso lo resolvemos siempre en las charlas de fertilización, pero hay algo muy importante que tienen que tener en cuenta, que por eso lo traigo hoy. Esto es la ley del mínimo, ley de Liebig. Trato de explicarlo en todas las charlas, aunque no de fertilización, porque una de las claves de las orquídeas está acá. ¿Qué significa eso? Eso es un barril representado por barritas, donde en cada una de las barritas hay un nutriente. Fíjense ahí, en orden está azufre, calcio, magnesio, nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? Y los microelementos. ¿Qué me está significando eso? Nosotros generalmente, cuando aplicamos fertilizante, ¿qué hacemos? NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Y a veces nos olvidamos que los elementos esenciales son 17. Llámenle 14 si quieren, porque oxígeno, carbono e hidrógeno no los consideramos como fertilizante, más allá que a nivel científico sí. No, entonces son 14. Vamos a suponer que son 14. 6 macro y los 8 microelementos. Bueno, ¿qué me quiere representar esto con la ley del mínimo? Que siempre tengo un elemento que me está limitando el crecimiento. Es decir, ahí por ejemplo, esa K, que significa potasio, es la que me está limitando el crecimiento. Es decir, que mientras que yo no aplique más potasio, el límite de crecimiento de mi planta va a estar limitado por el potasio. Y eso es para todos los elementos. Entonces, nada mejor que aplicar un régimen de fertilización balanceada. Si podemos aplicar los 14 elementos, aplicamos los 14 elementos. Cuando yo doy las charlas de fertilización, siempre me dicen, bueno, ¿con qué fertilizante? Bueno, algunos compran fertilizantes de Estados Unidos, pagan en dólares, un montón de plata. Yo les digo, no, simplemente tienen que regular que apliquen los elementos nutritivos que son necesarios para la planta. Hay fertilizantes, el Fertifox, por ejemplo, que conseguimos en cualquier lugar de ventas de agroquímico, es relativamente barato, es un fertilizante excelente y los macroelementos los podemos cubrir prácticamente con Fertifox. No necesitamos traer un fertilizante de Estados Unidos para aplicar nitrógeno, fósforo y potasio. Hay un montón más, cada uno puede aplicar el que quiere. Pero con eso prácticamente cubrimos esos 3 que son los macroelementos más importantes, que en realidad se llaman macronutrientes y micronutrientes por las cantidades relativas que lo utiliza la planta, que a su vez los fertilizantes que nosotros le damos tienen que ver por la demanda que tiene la planta, pero no me voy a meter mucho en eso. Y después, ¿qué otro fertilizante utilizo? Hay una persona de Chaco que muchos lo conocen, que es Nicolás Stalin, que trae un fertilizante que tiene microelementos, que se hizo en un laboratorio de Brasil y que funciona muy bien para las orquídeas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué no aplico ese que solo tiene, o sea, que tiene macroelementos y microelementos? Porque los microelementos la planta los necesita en cantidades muy pequeñas, pero muy pequeñas. Inclusive, cuando nosotros desde la institución mandamos a los laboratorios a hacer microelementos, siempre nos dan rangos de valores, no nos pueden precisar el valor exacto de lo que tiene tal elemento, tal otro.
Entonces, imagínense un producto que es comercial, que está hecho a gran escala con microelementos, el rango es mucho más amplio. Entonces podemos caer en esto, que probablemente estamos sobrefertilizando con microelementos y no le estamos dando el nitrógeno, el fósforo y el potasio que lo necesitan en grandes cantidades a la planta. Entonces siempre les digo, apliquen fertilizantes que tengan mucho nitrógeno y mucho potasio y mucho fósforo, y una vez cada 15 días microelementos. Eso es lo ideal. Es un régimen de fertilización que si ven los videos de fertilización, ahí están. No me quiero meter mucho en fertilización porque me entusiasmo hablar. Te hago una pregunta. Sí. ¿Acumula? Sí, sobre todo si tiene bulbo la orquídea. Sí, a ver, como todos los vegetales tienen mecanismos y depende qué orquídea, ¿no? Por ejemplo, Cymbidium, por ejemplo, siempre se recomienda, cayeron las hojas, no cortar esos restos que quedan ahí porque son órganos de reserva en realidad. Sí acumula, pero no acumula tanta cantidad, y esto me trae a colación otra cosa que siempre reitero en todas las charlas, que por ejemplo, ¿qué es lo que se suele decir en el mundo orquideológico? La planta terminó de florecer, aplicamos 6 meses de nitrógeno. Y para que se prepare para la próxima floración, le aplicamos 6 meses de fósforo y potasio. Y es el peor error que hacemos, porque estamos produciendo un desbalance en esto. Es decir, aplicamos mucho nitrógeno y nada de lo otro, y producimos un desbalance. Nada mejor, yo siempre comparo las plantas con los seres humanos. Una mujer porque está embarazada, ¿cambia la dieta? No, al contrario, la refuerza y adquiere todos los elementos nutritivos. Bueno, la planta es exactamente lo mismo. Necesita todos los elementos nutritivos durante todo el periodo de crecimiento y floración. Yo aplico el mismo régimen del día 0 al día 365, con reducción en invierno, por cuestiones de frío, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre la misma dosis de fertilizante. ¿Y que tiene que ver? Yo siempre presento, miren el video de fertilización que está en el canal, hay un libro de fisiología muy conocido, hay un estudio en el mundo que se hizo con 600 especies vegetales, donde se determinó, digamos, las relaciones porcentuales que hay de cada uno de los elementos. Yo en el video lo muestro con grafititos circulares, donde está el nitrógeno, por ejemplo, el fósforo y el potasio más grande, y los microelementos prácticamente que ni se ven. Bueno, eso es lo que tienen acumulado las plantas en sus órganos, y en función de eso tiene que venir el régimen de fertilización. Porque si eso es lo que tienen en los órganos, eso es lo que demanda la planta. Entonces, si yo logro darle todos esos elementos nutritivos, la planta va a estar satisfecha. Bueno, ahí está lo que les decía recién, porque todos dicen, bueno, la fertilización es la responsable de la floración. Sí, claro que es la responsable de la floración, pero no darle más fósforo y más potasio. Tiene mayor demanda de fósforo y potasio, pero la planta es suficientemente sabia para saber cuándo tiene demanda más fósforo y más potasio, que en realidad no lo demanda de lo que nosotros le estamos dando, sino de esa acumulación que tiene. Y vuelvo a lo mismo que decía recién. ¿Qué pasa en la naturaleza? No cae en la lluvia más fósforo y más potasio cuando la planta va a florecer. Tiene durante los 12 meses del año, tiene la misma cantidad de elementos nutritivos. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que cambiar el régimen de fertilización? Sí. ¿Siempre regar antes de la fertilización? No, la planta tiene que estar hidratada. Cuando nosotros agregamos fertilizantes son sales. Lo mismo que decía hoy para el agua. Si la planta no está bien hidratada, es muy probable que esas sales me hagan efecto adverso, digamos. Tiene que estar hidratada. Por lo general, si es una región muy cálida, o no sé, está haciendo 40 grados en un momento, lo ideal es, por ejemplo, regar, que también la hora de riego tiene mucho que ver si son plantas CAM, si son plantas C3, y bueno, vamos a suponer que por tiempo nosotros podemos regar solamente a la tardecita, regamos un día a la tardecita en verano, bueno, fertilizar al día siguiente que la planta va a estar hidratada, pero a eso nada más. No que esté regada el momento antes, porque en realidad la capacidad de absorción, el fertilizante es un líquido, la planta no sabe que va a absorber un fertilizante, y si tiene agua que recién absorbió, es muy probable que no nos absorba el fertilizante. En el caso del nitrógeno, por ejemplo, en la hoja, yo promuevo mucho la fertilización foliar por diferentes factores, por diferentes motivos. Por ejemplo, el nitrógeno se reabsorbe en las primeras 2 horas.
Entonces, si yo recién regué la planta y a su vez la fertilizo, es muy probable que el nitrógeno lo pierda todo. Ejemplo. Bien, todo eso que vimos recién, si nosotros hicimos todo lo anterior, que a veces es imposible, nos pasa todo, porque entre semana, porque corrimos para una cosa, corrimos para la otra, no aplicamos el fertilizante, cuando teníamos que cambiar el sustrato no lo cambiamos, la maceta la dejamos la misma que lo compramos porque no pudimos ir a comprar una maceta o porque el soldador, yo quería las macetas con un soldador de estaño, entonces el soldador de estaño me dejó de funcionar, no quería las macetas, bueno, entonces siempre se nos escapa algo, nunca llegamos a tener el 100% de las cosas como nosotros nos gustaría, entonces siempre se nos escapa. Si no se nos escapó nada de eso, la planta está bien nutrida, la planta es capaz de defenderse. O sea, es como nosotros. Microorganismos en el ambiente hay cientos, miles. Y bueno, y no por eso todo el día estamos enfermos. ¿Cuándo nos enfermamos generalmente? Cuando estamos bajo de defensa, cuando estamos cansados, cuando nos enfermamos. La planta es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a suponer que aplicamos todo eso, la plantita está feliz. Bueno, no tendríamos que llegar a esta parte de la charla, ¿sí? Yo hago preventivo, ahora lo vamos a ver, pero vamos a manejar muchos de los términos que utilizamos cuando hay problemas sanitarios. Fíjense, esto es muy común, nos pasa a todos, ¿sí? Bueno, ahí van a ver, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en algunos de ellos. Ahí ven a la derecha de ustedes, ahí esos son virus, es muy característico de los virus. ¿Hay en orquídeas? Sí, ahora después cuando veamos virus yo les voy a contar una anécdota también. Hay hongos, hay bacterias, funcionan de manera distinta, pero si nosotros hacemos todas las cuestiones que dijimos anteriormente, en gran parte evitamos esto. Siempre vamos a tener alguna de estas cuestiones, pero son casi inevitables. Los hongos, les decía hoy cuando arrancábamos, tenemos los hongos saprófitos y los parásitos o fitopatógenos. Y fíjense lo que dice ahí, se nutren de madera muerta, madera o materia orgánica en descomposición muerta. Por eso les decía, no esterilizar el sustrato, porque ese grupo de hongo es muy específico, ataca madera muerta y no ataca nuestras plantas. Los fitopatógenos, eso sí, se alimentan, como ya sabemos, de los tejidos vivos de nuestras plantas y son los que después nos causan dolor de cabeza, causan la muerte de la planta, absorben nutrientes de la planta y que también la comienzan a debilitar, más allá que el patógeno entró probablemente porque la planta estaba debilitada, a su vez, acabamos de decir, son fitopatógenos o parásitos. Si son parásitos es porque se nutren de la planta. Por ahí acá viene bien, no sé si viene bien, pero una comparación, por ejemplo, cuando se habla del clavel del aire, que mucha gente le dice parásito al clavel del aire. El clavel del aire no es un parásito, porque si no, no podría vivir en los cables. ¿Qué le absorbe el cable? Energía. No le absorbe nada el cable. Entonces, no es un parásito. Bueno, en este caso, los fitopatógenos son parásitos, porque se introducen en los tejidos y le absorben los nutrientes. Bueno, eso tiene que quedar muy claro, que son parásitos los fitopatógenos. Además, se genera cuando ingresa uno de estos patógenos, muchas veces, si no lo atacamos a tiempo, vemos que la planta viene a menos, y por más que le apliquemos lo que le apliquemos, no la podemos salvar, porque se producen, dependiendo del patógeno que sea, el patógeno cuando está haciendo de parásito, no solo absorbe, sino que libera otras sustancias, como dice ahí, pueden ser enzimas, toxinas, y eso desregula el organismo. Las heridas suelen favorecer el ingreso de los patógenos, eso es así. Si la planta nosotros la tenemos nutrida, sanita y demás, y no le rompemos ninguna raíz, difícilmente ingrese un patógeno. Pero cuando, por ejemplo, hacemos el trasplante y rompemos raíces, la mayoría de las veces es inevitable cuando trasplantamos una planta, ahí estamos favoreciendo el ingreso de agentes patógenos. Lo voy a comentar ahora porque después, por ahí me olvido, muchos utilizan la canela para evitar los hongos, ¿no? como agente fúngico. Yo la utilizo algunas veces cuando hago cortes, pero en realidad yo he buscado un montón de cosas y no he visto que científicamente esté probado que tiene efecto fúngico la canela. Entonces, entre agregar canela y agregar un fungicida, volvemos lo mismo que los orgánicos.
vayamos a un producto químico, porque si tenemos el agente lo tenemos que combatir, no frenarlo. Entonces la canela sí, ¿a qué ayuda? Que si nosotros hacemos un corte de raíces y le ponemos canela, por ahí evitamos el contacto del patógeno con la raíz y probablemente evitemos el ingreso. Pero no es que si yo tengo una pudrición de raíces, le pongo canela. No, hay que ponerle un fungicida o un bactericida, lo que corresponda, pero no la canela. Puede evitar el ingreso de los patógenos, nada más. Bueno, veamos. La mayoría va a las exposiciones, muchas veces quienes están en la admisión tienen un duro trabajo, a veces de decidir, viene una planta hermosamente florecida, pero tiene hojas manchadas. Entonces, ¿qué hay que decidir? Si la mancha está activa o sea, si el patógeno está activo o no está activo. Lo mismo en nuestras plantas, en nuestra casa. Nosotros tenemos una mancha en una hoja y no tenemos que salir corriendo a hacernos un mundo por la mancha que tenemos en la hoja. Primero hay que ver si ese patógeno está activo. ¿Cómo sabemos si ese patógeno está activo? Bueno, si es una bacteria, los 2 días se van a dar cuenta porque les cubrió la hoja. La bacteria es muy agresiva y esa es una de las imágenes que veíamos anteriormente, que después creo que se repite, esa que está para ustedes acá, a este lado, arriba, probablemente eso sea una bacteria. En 2 días nos quedamos prácticamente sin hoja. Entonces, ¿cómo sabemos si esa mancha, si ese agente causal está activo o no? Fíjense que esa mancha, por ejemplo, está activa. Fíjense que el borde está amarillo. Eso significa que el patógeno está avanzando. Entonces, si yo tengo la planta así, tengo que activar. Porque, ¿qué pasa? Ahí ustedes ven esa mancha, por ejemplo, ven una zona necrótica, muerta, totalmente. ¿Qué hace, por ejemplo, y lo comento ya también para no olvidarme después, cómo determinamos si es un agente causal u otro? Porque a veces hay súper especialistas que viéndola dicen es tal hongo o tal bacteria. Bueno, yo no me animo muchas veces, los profesores tanto de patología como de sistemática vegetal siempre nos decían, sin una prueba de laboratorio, sin tener certeza, no den nombres. Y exactamente, eso es lo que corresponde, no dar nombres. Entonces, por ahí hay súper especialistas que dicen, esto es Phytophthora, esto es Fusarium, esto es Botrytis, esto... Yo no me animo a decirlo. ¿Por qué? Cuando nosotros mandamos, la forma que tenemos de saber qué agente causal nos está provocando esto es tomar la hoja, mandarla al laboratorio y en el laboratorio determina. ¿Cómo se hace la determinación en el laboratorio? ¿La persona, el laboratorista, pone la hoja en medio cultivo? No. La persona del laboratorio toma de la zona de avance, de esa zona amarilla, toma muestras de esa zona amarilla y la cultiva. Probablemente aparecen 2 o 3 hongos y los tiene que empezar a aislar y determinarlo. Si nosotros llegamos a tomar una muestra del centro de la mancha, probablemente nos aparezcan 25 hongos o bacterias y no son los que nos están causando el problema. Porque, ¿qué dijimos hoy? Hay hongos que atacan, son saprófitos, y hay otros que son fitopatógenos. El que ataca sobre agentes vivos es el que está en el borde. Los otros son ocasionales, por decir de alguna manera, que ya el tejido está muerto, entonces atacan sobre ese tejido muerto. Entonces, tener en cuenta que si ese borde está amarillo, el agente causal está activo. Como les dije, no soy mucho de dar nombres, pero por ahí hay algunos que son básicos que tenemos que conocer. Fíjense que las fotos ni siquiera son mías, ahí abajo está la referencia de las fotos. El Fusarium es uno de los principales que tenemos en el mundo de las orquídeas, porque, como les decía hoy, la pudrición de raíces, muchas veces vemos manchas en hojas. Fusarium produce manchas en hojas, también en raíces. Muchas veces vemos cuando el agente causal ya llegó a la hoja, pero en realidad el problema estuvo en la raíz. Y por eso les decía hoy, compran la planta, la desarman, ponen sustrato nuevo. El 90% de las veces arranca por raíz el problema, salvo algunos como Botrytis, por ejemplo, que puede arrancar por otro lado, pero si no, arrancan por raíz. Este es terrible, fíjense, condiciones, baja temperatura y alta humedad, a diferencia por ahí de lo que tenemos en la cabeza, que generalmente decimos humedad y temperatura, hongos. Bueno, este avanza con baja temperatura. Como todos los agentes causales, si nosotros lo atacamos en el momento adecuado, lo frenamos.
Hay algunos que una vez que ingresó se hace prácticamente imposible frenarlo, la planta va menos y nos termina muriendo. Por eso yo soy, ahora después lo vamos a ver medidas preventivas, pero hay que prevenir. Más allá de todo lo que les dije anteriormente, hay otras medidas que también tenemos que tomar, estrictamente sanitarias, para que esto no nos suceda. Acá hay otro, del Mesotonia, que produce esta pudrición negra de raíces, que es la que más comúnmente vemos, que ahora después vamos a ver con qué principio activo atacamos cada uno de estos, porque también viene la pregunta, y bueno, ¿qué fungicida aplico? Bueno, yo les traje los nombres, después cada uno ve qué consigue. Este es estricto de las raíces, y lo mismo que dijimos recién, por ahí el problema inicia en las raíces y lo vamos a detectar cuando ya está en fase avanzada en las hojas. Acá hay uno que es muy común, yo he sacado muchas fotos en las exposiciones, por ejemplo, a veces se nos escapa, o sea, la gente que está en la admisión por ahí se escapa, que tiene un hongo. Hay también quienes dicen, no, botrytis por estar la planta expuesta no se contagia, es un hongo, sí se contagia. Entonces, si nosotros vemos a quien le toca estar en una exposición en la admisión, si ingresa una planta con una flor manchada, no puede ingresar a una exposición. Bueno, generalmente el 99% de las veces que tenemos mancha en flor es de este género, es de botrytis. Y es recurrente, una planta que está con botrytis sigue al año siguiente con botrytis, entonces lo ideal es atacarlo botrytis si lo vemos que tenemos. Ataca también en hoja, cuando ataca por ahí a nosotros más nos preocupa cuando ataca raíces y hoja, pero no descuidar cuando ataca flores. Eso a grandes rasgos de los hongos. Ahora vamos a ver las medidas y los pesticidas que utilizamos. Las bacterias, les decía recién, son súper agresivas, son más difíciles de atacar. Es cierto que son menos frecuentes que los hongos en ciertos grupos de plantas, por ahí los que más habitualmente manejamos nosotros. La bacteria, o sea, para que identifiquen, ahora vamos a ver algunas imágenes, pero generalmente cuando tenemos un ataque de bacteria van a ver una mancha húmeda y generalmente malolienta. Son dos características básicas para diferenciar a veces si es una bacteria o si es un hongo, que muchas veces hay sintomatologías que son muy parecidas entre hongos y bacterias. Por eso les decía recién, yo no me arriesgo a dar nombres, decir esto es tal o cual cosa. Que se da en el cuello de la planta, la famosa pudrición de corona muchas veces es causada por bacterias, y ahora vamos a ver algunos casos, que son muy contagiosas. El hongo por ahí cuesta más la diseminación, pero una bacteria, nosotros tenemos una planta colgada de vivero y tenemos otra abajo, y es muy probable que eso se disemine, muy contagiosas. Ahí está el género de que ataca, ahí estaba la foto de lo que les decía, fíjense, eso es característico de una bacteria. Esa sensación de humedad que da sobre la mancha, que en realidad, si nosotros la apretamos con los dedos, es muy húmeda, a diferencia de los hongos que por ahí es seco, eso es característico de bacterias. Si hacen eso que acabo de decir, de apretar eso con los dedos, por favor no toquen otra planta, ¿sí? Porque nosotros mismos estamos diseminando. Ahora vamos a ver las medidas preventivas, pero hay varias medidas que podemos aplicar para evitar. Acá hay otro, esto es básicamente de Phalaenopsis, bueno, no básicamente, pero ataca mucho en Phalaenopsis, lo mismo, de rápida propagación como todas las bacterias. Y este sí, como les decía hoy veíamos un hongo que atacaba con baja temperatura y alta humedad. Bueno, acá lo común, tanto para bacterias como hongos, es alta temperatura y alta humedad, o por lo menos una temperatura intermedia y alta humedad predisponen a estos agentes causantes. Bien, acá viene por ahí lo más importante. Hicimos todas las medidas anteriores, recordamos, de cambiar la maceta, cambiar el sustrato, poner el sustrato bien permeable, que la planta esté ventilada, está bien nutrida, pero a su vez, si nosotros queremos evitar el ingreso de todos esos agentes, podemos hacer otras cosas. Yo algo anticipé hoy cuando les decía que compran una planta, lo ideal es que esa planta vaya a cuarentena. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Nosotros la vemos perfecta la planta, pero el vendedor, ¿qué hizo para vender esa planta? Le cortó un pseudobulbo de abajo porque la hoja estaba toda manchada. Entonces esa planta está infectada.
Entonces nosotros la ponemos en cuarentena y si estamos en primavera, verano, que la planta está creciendo, enseguida vamos a ver si está afectada o no. Más allá de hacer aplicaciones preventivas, ¿no? Pero la cuarentena es fundamental en las plantas. De hecho, en los límites de frontera, por ejemplo, muchos hemos ido a Brasil y queremos traer orquídeas de Brasil y después en la aduana se nos quedan con las plantas. Casualmente pues son medidas cuarentenarias. Esto es inevitable. Creo que a todos nos ha pasado. Yo por ahí, no sé, hablaba con alguien, no me acuerdo si les comenté a todos. Yo llegué a tener 12.000 plantas. Entonces, el hacinamiento yo creo que es un mal común de todos los orquídeos. Porque el vivero da para 20 plantas o 50 plantas y tenemos 100. Porque una más siempre entra. Entonces el hacinamiento es una cosa muy común. No solo eso, sino que nos gustan las catrellas, pero también nos gusta el Dendrobium, también la Phalaenopsis, también las bandas, mezclamos todo y bueno, y terminamos llenando el vivero. Entonces el hacinamiento es una cuestión que no escapamos. Pero sería lo ideal no tener el hacinamiento ese. Esto por ahí, este punto no es quizás para esta región, pero regiones donde, en el caso de Misiones, que llueven 2.000 milímetros al año, hay semanas que llueve toda la semana. Si nosotros tenemos nuestra planta con un sustrato que no es muy permeable, tener toda la planta, toda la semana la planta expuesta a lluvias abundantes, es muy probable que tengamos problemas. Yo hoy les decía, ¿sacamos la planta al agua de lluvia, a la lluvia? Sí, saquémosla, pero cuidado también con sobrepasar, ¿no? Que predispone. Hay alertas por ahí cuando yo les decía, la mayoría de estos bichitos atacan tanto hongo como bacterias, muchas veces comienzan por la raíz. Y nos empiezan a dar síntomas, que es lo que nosotros tenemos que hacer el ojo. Muchas veces tenemos una hoja deshidratada, algo nos está diciendo la planta, por algo tenemos una hoja deshidratada. Entonces cuando tenemos una hoja deshidratada, retorcida, muchas veces, ¿qué pasa en las cattleyas, por ejemplo, cuando tenemos cochinilla? Pareciera que la misma planta trata de encapsularlas con la hoja y muchas veces nos quedan escondidas adentro de la hoja. Bueno, la planta sola, pobrecita, nos está dando señales, nos está diciendo, por favor, ayuda. Son señales por ahí tempranas, a veces ya no, pero tratemos de identificar esas señales. Si tenemos algo que nos puede estar afectando a la planta, lo vamos a ir viendo en las hojas seguramente de manera temprana. Esto, bueno, muchos de estos agentes se transmiten, yo les dije que tenía 12.000 plantas, las tenía arriba, sobre la mesada y debajo de la mesada, porque ya no tenía más capacidad. Entonces cuando obviamente regaba, todo eso caía. Es cierto que en ese momento aplicaba estrictamente medidas preventivas, porque si no, no hubiesen durado esas plantas en el vivero, pero en lo posible deberíamos evitar, si nosotros tenemos espacio, tenemos las condiciones, esas plantas tienen que estar aisladas una de la otra, cosa que cuando regamos, por ejemplo, no se salpique lo que le regamos a una, que se salpique con la otra, o peor todavía, una que está arriba, cuando pasa el agua, estamos llevando todo a la otra. Si la de arriba, si nosotros aplicamos medidas preventivas, la de arriba está sana supuestamente y no tiene nada. Pero si no aplicamos medidas preventivas, esto puede ser muy perjudicial. Algo que no tenemos el hábito, porque nosotros estamos con la tijera en la mano, estamos haciendo trasplante y nunca desinfectamos entre una planta y la otra. Y es fundamental que lo hagamos. Nosotros es un elemento de corte que se mete en los tejidos de la planta. Fíjense, cuando cortan un pseudobulbo, por ejemplo, la tijera queda mojada. Entonces ahí quedaron miles, millones de bacterias, hongos y demás si la planta los tuviese, ¿no? Con eso mismo vamos y cortamos la otra planta. Con ese mismo filo le estamos metiendo la bacteria o el hongo a la planta. Entonces, tomemos el hábito de tener un tarrito con alcohol 70 y un algodoncito y limpiamos. No es lo más común que hagamos, porque decimos, bueno, a ver, estas 40 plantas son hermanitas, no están enfermas y las hago. Pero bueno, a veces cometemos ese error y después nos agarramos la cabeza. Los insectos, que después los vamos a ver algo de los insectos también. Si nosotros tenemos un vivero instalado y podemos ponerle una malla antiáfido, es lo ideal porque no entra ningún bicho de estos, pero por lo menos tener una media sombra de evitar el ingreso de esos insectos más grandes. Los insectos transmiten virus principalmente. Hay un grupo de insectos que transmiten virus, que son muy peligrosos. También transmiten otras cosas, las esporas. Yo les decía, la fructificación del hongo libera esporas
sean saprófitos o fitopatógenos, esas esporas, el insecto va de una planta a la otra, va llevando esas esporas y luego pueden ingresar. Entonces, si tenemos para proteger de los insectos, mejor. Lo que dijimos en la primera o segunda diapositiva, ver qué condiciones necesita nuestra planta. La mayoría que ha estado al sur, y en el sur y me incluyo, intentamos traer alguna terrestre de esas del sur porque la queremos cultivar. Pero imagínense traerla de Tierra del Fuego y llevarla a Misiones, esa pobrecita planta le podemos dar toda la humedad que quieramos, la sacamos del sol, le tratamos de generar las condiciones, pero está súper estresada. Si vive, va a estar muy estresada. Y eso predispone a todos los agentes causales. O lo mismo cuando traemos, ¿por qué muchas veces tenemos más problemas sanitarios en las Cattleyas en Buenos Aires que en Misiones? Dicen, no, traje mi planta y se me murió, se me enfermó. Porque la planta, las condiciones son las que tiene en la región tropical o subtropical, no en la zona templada o frío. Entonces, cuando la llevamos de una región a la otra, nosotros mismos somos los que estamos haciendo que la planta se debilite porque no tiene las condiciones ideales. Entonces, tengan cuidado con eso también. Claro, vemos una Cattleya toda florecida, hermosa, y decimos, yo la quiero esa planta, y la llevamos, no importa. Y después, bueno, pobre planta tiene sus consecuencias. ¿Qué pasa cuando tenemos un síntoma? Una de estas manchas en planta, que a veces son muy comunes, la aislamos del vivero, automáticamente. Tenemos la planta con mancha o con las raíces podridas y tratemos de aislarla porque el agente causal está ahí. Por lo menos, quizás no hacer cuarentena, pero sí un par de días la vamos a tener que aislar del vivero. Y acá el procedimiento, digamos, que habíamos visto anteriormente. Cortar las partes infectadas, desinfectar. Fíjense que yo ahí le puse la canela o cobre, ¿sí? Y un bactericida. Después vamos a ver el casumín, pero por ahí cuando hacemos este procedimiento conviene, si no sabemos, no tenemos certeza si es un hongo o una bacteria, conviene aplicar un fungicida bactericida, o ambas, si le aplicamos por separado, aplicar un fungicida y un bactericida. Acá hay otra cuestión. Bueno, nosotros tratamos la planta, lo ideal es que ese sustrato esté seco, que la planta se seque y ahí le aplicamos el químico, porque muchas veces hacemos el procedimiento, le aplicamos el químico y está toda húmeda, que es algo más o menos que lo que decíamos recién con el fertilizante. La planta no me absorbe el fertilizante porque hay exceso de humedad en esa zona de la planta, en ese órgano vegetal. Entonces acá pasa lo mismo, si yo tengo toda esa zona húmeda, le aplico el fungicida y es muy probable que no llegue la dosis que tiene que llegar. Y todavía puede ser peor porque estos bichitos generan resistencia. Entonces, si no le llega la dosis con la cual yo voy a matar ese bichito, me puede generar resistencia y después me va a costar mucho más sacarlo de la planta. Entonces, hago todo el procedimiento, la planta se seca y aplico inmediatamente, una vez que se seca, aplico el fungicida o bactericida. Generalmente a mí me gusta que sea sistémico. ¿Qué significa que sea sistémico? Que yo se lo aplico a las hojas, lo absorbe por hoja y lo distribuye en toda la planta. Entonces automáticamente ya se está cubriendo. Hay algunos que son de efecto local, pero a mí me gusta que sea sistémico porque yo me aseguro que llega a toda, por lo menos a todos los órganos vivos. Y eso es lo que va a tener la planta después para frenar ese avance en la mancha, por ejemplo. La planta, o sea, ya tiene, digamos, la defensa y va a frenar esa mancha. El casumín. Yo soy también un fanático del casumín. El casumín es un fungicida, bactericida, es caro el casumín. Antes de olvidarme, hago una aclaración, y viene el casumín 2 y el casumín 10. Yo generalmente me dicen, bueno, ¿cuál es la dosis de casumín? Bueno, acá también hay que ver si son plantas pequeñas, si son plantas adultas. En líneas generales, con 3 mililitros por litro, entre 3 y 4, estamos bien, de casumín por litro de agua. En planta adulta y por ahí, si son pequeñitas, recién fructificadas, conviene 2 mililitros, bajar a la mitad la dosis. Les decía, esto es si es casumín 2. Si es casumín 10, significa que tiene 5 veces más de concentración. Entonces, lo que tengo que poner por litro de agua son 5 veces menos. Es decir, que tengo que poner 0,6 mililitros, menos de 1 mililitro por litro de agua. Entonces, vienen unas jeringas. En la farmacia compran unas jeringas de 1 mililitro y con eso pueden graduar bien. Yo no utilizo el casumín como preventivo y como curativo.
funciona para las dos cosas, es sistémico. Siempre, yo en los fertilizantes por ahí, si la fecha de vencimiento compramos 1 litro de fertilizante y se pasó un poquito, no vamos a matar la planta. Probablemente no haga el efecto de fertilizar como tiene que ser. Lo ideal es que ningún producto esté vencido. Pero en caso de estar vencido, por ahí es menos agresivo aplicar un fertilizante vencido que un fungicida vencido. Nunca apliquen un fungicida vencido por más que tengamos el litro de Casumín. Ahora, ojo con los principios activos. Yo les decía, si nosotros detectamos que es botritis, por ahí podemos aplicar uno específico. Si es fusarium, podemos aplicar otro. Este yo lo aplico en líneas generales, ¿sí? Que ahora vamos a ver los principios activos de... Bueno, ahí yo les traje los principios activos, por ejemplo, algunos lo pueden conocer, de los que hacen huerta, de carbendazim, por ejemplo, es muy conocido, y ahí está específico, por ejemplo, ¿para qué? Entonces, yo les decía, yo aplico Casumín, pero una vez cada tanto me tengo que cubrir por el fusarium, por botritis por ahí como que no es tan grave, bueno, lo dejo pasar, pero el otro también. Entonces por ahí conviene cambiar ese principio activo, también para que no me genere resistencia de aplicar siempre lo mismo. Por ahí puede haber agentes causales que necesitan una mayor dosis de la que estamos dando, porque generalmente, lo que les decía hace un ratito, quizás tenemos algún hongo, alguna bacteria en Dendrobium que no lo tenemos en Cattleya, y quizás hay que atacarlo más fuerte en ese género que en el otro. Y como no lo estoy atacando fuerte, como lo que estoy haciendo es genérico, me termina generando resistencia, por ejemplo. Y se me termina instalando en el vivero y no lo puedo sacar. Entonces, cada tanto, por ahí conviene cambiar el principio activo, que ahora también lo vamos a ver con los insectos, las cochinillas, lo peor que hay, que ahora también lo vamos a ver. Vamos a los virus, y que por ahí son los menos frecuentes, pero los más complicados. El virus, como en todo el reino animal y vegetal, no tiene cura, porque el virus es intracelular y no lo podemos sacar. Entonces, ¿qué hacemos con los virus? Hay un grupo de virus que son los menores, o la menor cantidad, en realidad, que nos permite que la planta siga viva con ciertos cuidados. Porque por ahí es la planta que nos regaló nuestra abuela, que la tenía hace 35 años y no la queremos tirar. Pero si le ataca un virus, 98% que se tiene que ir la planta. Entonces, bueno, ¿cómo procedemos con los virus? Que creo que estaba acá. Bueno, eso es característico de los virus. No le apliquen fungicida, no le apliquen insecticida, no le den 2 kilos de fertilizante porque nada limpia el virus de la planta. Y la planta no es autosuficiente como para matar al virus. ¿Puede mantenerse viva? Sí. ¿Viven en el medio del campo y la quieren colgar adentro del monte? La pueden colgar. Pero cuidado, porque los virus principalmente lo transmiten los insectos. Que ahora vamos a ver, los insectos, tipo pulgones, cochinillas, todos aquellos que tienen aparato bucal, chupador succionador, que introducen, digamos, el estilete adentro de, o sea, el piquito dentro de la hoja, automáticamente van y pican otra planta y transmiten el virus. ¿Sí? Es lo mismo cuando una persona enferma se inyecta con una aguja y va, la usa, ¿por qué no la usa otra persona? Porque le puede transmitir enfermedad. Esto es exactamente lo mismo. Bueno, esto es lo que les decía recién, controlar los insectos para los virus. Si tenemos una planta, la sacamos directamente, pero los insectos son los que transmiten los virus. Y bueno, lo que les conté recién, cortar los órganos afectados, tirar todo eso, obviamente, tijera o elemento cortante que utilicen, recontra desinfectado. Es más, si pueden meter la tijera directamente adentro del alcohol, mejor. O sea, ya sabiendo que estamos manejando una planta infectada, sin lugar a duda, eso hay que recontra desinfectar. Bien, cambiamos el chip, terminamos los hongos, las bacterias y los virus. Nos vamos a otro mundo. Por ahí hay algunos acá adentro que son los que más dolor de cabeza nos generan, como las cochinillas. Pero en general, acá es como que tenemos distintos grupos de bichitos, digamos. Los insectos por un lado, los ácaros por otro. Nosotros somos un gran bicho que le hacemos un gran daño muchas veces a las plantas, porque muchas veces con las prácticas que le hacemos, a veces decimos, no, sabemos que en invierno no tenemos que tocar las plantas y decimos, bueno, ahora es cuando tengo tiempo y vamos y trasplantamos en invierno, después se nos mueren, nos crece menos, no nos florece y nos enojamos con la planta, pero el problema somos nosotros.
Entonces, bueno, ahí lo decía, y el hombre. O sea que nosotros somos uno de los principales. Acá está lo de los dos grandes grupos de insectos, ¿sí? Los aparatos bucales que tienen los insectos. Hay más aparatos bucales, pero estos dos son los que mayoritariamente nos afectan en nuestras orquídeas. Por un lado están aquellos que tienen aparato bucal masticador. Es decir, nosotros llegamos una mañana o un mediodía a nuestro vivero y vimos que a una plantita le falta media hoja. El bichito nos comió, digamos, tiene aparato bucal masticador. Y después están los otros, que para mí son 10 veces peores, que son los que tienen aparato bucal chupador succionador. Son las cochinillas y los pulgones. Ahí están nuestras amigas las cochinillas, que cuando las vemos a veces ya tenemos destrozadas nuestras plantas, porque una vez que atacan, generalmente, a ver, yo siempre la recomendación es: la planta terminó de florecer, cortamos la vara floral, apliquemos el insecticida que venimos aplicando como preventivo, pero muchas veces detrás de la vara floral, cuando queremos acordar, están las cochinillas. Y si están ahí, esa hoja inevitablemente se nos termina poniendo amarilla y se termina cayendo esa hoja. Porque ya le succionó, digamos, y como decíamos hoy, muchas veces, muchos de estos bichitos no solo succionan, sino que también meten otras cosas. Y esa hoja termina muriendo. Una forma, cuando por ahí detectamos la cochinilla, tenemos todas las plantas bien, pero resulta que uno o dos empieza a tener cochinilla, algo bueno para hacer es ayudarle a la planta con un algodón. Algunos le aplican un poquito de alcohol. A mí no me gusta aplicarle alcohol a las hojas porque las deshidrata. Entonces yo prefiero hacerlo con agua, porque en realidad la finalidad es sacar la cochinilla de ahí para ayudarle a la planta. Solo una cuestión mecánica, digamos. Nada más. No, ni siquiera agua jabonosa. No. Nada. Yo le aplico agua sola y le ayudo a la planta a que salga la cochinilla. Y después el resto se tiene que encargar el producto que apliquemos, el sistémico que apliquemos. Pero ya estamos disminuyendo una gran carga, porque si no esos bichitos siguen poniendo, los ciclos son muy cortitos, entonces automáticamente se reproducen, y por eso hay que repetir las aplicaciones, porque nos quedan huevos, por ejemplo, y se siguen reproduciendo y no limpiamos nunca la cochinilla. Entonces cuando tenemos cochinilla, lamentablemente cada 3 días hay que atacarla, sí o sí, si no, no la limpiamos. Bueno, los pulgones para mí son unos bichitos simpáticos, porque ellos andan siempre agrupados y causan, por ejemplo, plantas más grandes. En Misiones es muy común ver, por ejemplo, en los cedros, el cedro chorrea, y por ahí se ve en la calle, donde están los cedros en la ciudad, se ven manchas húmedas. ¿Por qué? Porque está llena de pulgones. Porque el pulgón, ¿qué hace? Succiona de la hoja y tiene se le llama sifón, que en realidad sale la sustancia, digamos, una sustancia azucarada por ese sifón. ¿Y qué es lo que producen muchas plantas después? ¿Qué es lo que terminan produciendo? Que esa sustancia azucarada se pega sobre la hoja, y que muchas veces, muchas consultas dicen: tengo hormiga en mis plantas. Entonces yo les digo: ¿revisaste si tenés pulgones? No. Bueno, porque la hormiga va por 2 cosas a las orquídeas. Una, cuando está por florecer, que van a ver esa gotita azucarada que libera, que en realidad es para atraer insectos, una cuestión de la naturaleza. Y otra, cuando tiene pulgones. Cuando tiene pulgones, sale esa sustancia azucarada. Si vienen las hormigas, bienvenidas, porque se lo comen en realidad. La hormiga, prácticamente no tenemos problemas de hormigas con las orquídeas. Casi que no he visto problemas. Salvo algún pseudobulbo, por ejemplo, que está afectado por otro agente y la hormiga se mete adentro del pseudobulbo. Si no, la hormiga no viene a comer la orquídea. ¿Y si la hormiga se hace nido dentro de la maceta? Suele hacer nido, pero muchas veces es una cuestión de refugio, nada más hay que limpiarla. Pero no ataca la planta e inclusive pueden convivir. Ahora, si hizo nido, el sustrato está recontra finito, porque ellos lo que hacen es hacer su nido ahí. Entonces hay que tener sustrato sí o sí. Entonces, cuando estos bichitos succionan y liberan, se produce la sustancia azucarada sobre las hojas. Entonces, bienvenida a las hormigas porque limpian. Entonces, no le tengan miedo a las hormigas. Y bueno, y como les decía, para mí son simpáticos. Ellos andan, siempre se los ve agrupados, los pulgones, generalmente, hay muchos juntos. Entonces, son fáciles de detectar. No son tan agresivos como para mí, por lo menos, tan agresivos como la cochinilla. Acá vienen los productos químicos que preguntaban recién. Yo aplico como base, como preventivo, una vez por semana, ese que está ahí que dice caitina, ese es el nombre comercial, el principio activo es abemectina.
ese aplico como base. Funciona muy bien, pero por ejemplo, este último año me generó, no sé si resistencia, pero no me está volteando las cochinillas como las tiene que voltear. Entonces tuve que cambiar a otro principio activo que es dimetoato, ¿sí? Que es el caso del mamburetá, por ejemplo, con dimetoato. Entonces estoy aplicando dimetoato. Y para ayudar, podemos aplicar los aceites, que hay un montón de aceites, pero es lo que les dije. El aceite ayuda, por ejemplo, podemos ponerlo detrás de la vara floral, que es donde generalmente se acumulan los pulgones, las cochinillas. Le podemos poner aceite ahí atrás, por ejemplo, pero el aceite mata por asfixia, por contacto. Entonces es solo lo que vemos. Entonces, ¿tiene sentido aplicar aceite? Bueno, en lugares determinados por ahí sí, pero si no, yo no aplicaría aceite, porque encima le aplicamos fertilizante 2 veces por semana, le aplicamos el insecticida, el fungicida. Es demasiado lo que estamos aplicando a la pobre planta. Entonces, por ahí, sin cambiar el principio activo. Es decir, venimos aplicando la vermectina y vemos que tenemos cochinillas o pulgones, apliquemos otro principio activo con dimetoato, por ejemplo. Porque dicen, no, pero yo aplico aceite. Perfecto, aplica aceite. Pero el aceite mata por asfixia, por contacto. Entonces, va a matar lo que está visible. Lo que no está visible no lo mata y la cochinilla sigue presente ahí. Por eso yo soy fanático de lo sistémico. Y yo sé que le aplico a la hoja, no importa si la hoja se mojó toda, pero la planta lo absorbió. Entonces, con eso llegás casualmente a la cochinilla realmente donde no la ves. La cochinilla también está en raíces, no solo está en hojas. Está en raíces, está en pseudobulbos, en todo. Hasta en flores la he visto. La cochinilla es terrible. Para mí es de las plagas la peor. Y la que tiene cochinilla. Bueno, esta, por ejemplo, el escudo está totalmente protegida y con insecticidas de contacto no se la baja. Entonces, hay que aplicarle sistémico para que cuando absorba de la planta termine cayendo, porque si no, no cae. Bueno, y acá vienen nuestros amigos, también simpáticos, pero que cuando tenemos una alta humedad y generalmente de noche, yo tenía un vecino allá que también tenía orquídeas, y cuando llovía a la noche salía con la linterna a las orquídeas a buscar los caracoles y las babosas, porque atacan de noche. Y lo peor, que si nosotros nos vamos a la noche al vivero, cuando nos hacen el ataque, vamos a la mañana, los dendrobium les encanta, y vemos las hojitas transparentes, porque se la comen. Por eso yo preguntaba, cuando trajeron la hoja recién, si no hay babosas o caracoles, porque en realidad lo que hace es como roer en realidad la hoja y la deja transparente. Y bueno, hacen desastres. No los vemos, por eso preguntaba, la señora decía, no tengo caracoles, en el sustrato no hay, porque muchas veces durante el día están ocultos, no los vemos. Por eso la anécdota de que el vecino salía con la linterna a buscarlos a la noche, porque en la noche es cuando hacen la suya. Entonces, para estos bichitos hay un cebo, que no me estoy acordando ahora, que son los granitos azules, que no me acuerdo el nombre, no sé, creo que no traje la foto. Sí, pero ese acerrín con alta humedad se deteriora y se pierde el principio activo. Es bueno cuando lo comen, es decir, cuando yo lo pongo y comen enseguida, es bueno. El otro de los granitos azules, nosotros lo ponemos en una tapita de un frasco y vamos si tenemos caracoles o babosa, vamos a la mañana siguiente, está todo lleno así al lado de la tapita. Es súper efectivo porque su principio activo, o sea, simula una hormona, digamos, de reproducción sexual de estos bichitos, entonces vienen ahí y por eso terminan muy bien. Bueno, esto es lo que veníamos diciendo mucho de cómo manejar, digamos, como bueno, que el buen cultivo, la limpieza general de las instalaciones, habíamos dicho. El material orgánico siempre lo desechamos, cortamos y lo desechamos. Ventilar, de más está decir, el sol herbicida les comenté, limpieza general. Y acá viene algo muy importante que quiero que vean. El grado de toxicidad, venimos hablando de insecticida, de fungicida y demás. Todos estos productos, y recién me preguntaban, ¿es tóxico para las mascotas? Todos estos productos son tóxicos. Más o menos, todos son tóxicos. Si ustedes ven los envases, abajo, como está la foto ahí abajo, tienen una bandita de color. Va verde, azul, amarillo y rojo. Ese es el grado de toxicidad en orden progresivo, digamos. El rojo prácticamente, más si estamos en la ciudad, nadie lo usa, porque ya son productos que ya casi no se usan en el mundo, pero hay todavía. El amarillo, si ustedes ven, por ejemplo, cuando yo les mostré la caitina, es amarillo.
y creo que el mamboretá era azul, y son pocos los que son verdes, entonces estamos en grados de toxicidad intermedio. Mucho cuidado con eso. Entonces, al respecto, yo siempre les digo, aplicar en los momentos oportunos, porque yo les decía hoy, bueno, a ver, insecticida, yo aplico abamectina, ¿no? Rutinariamente. Pero no por eso voy a aplicar rutinariamente también para Fusarium, también para Botrytis, también, y por semana aplico 3 fungicidas distintos, no. Apliquemos uno preventivo como base y cuando sospechamos o cada tanto aplicamos el otro. Entonces, aplicar en el momento oportuno, tampoco exceder. Tampoco exceder por lo que decíamos antes. Le estamos aplicando un montón de cosas a la planta. Entonces, aplicar por aplicar, no. Apliquemos en el momento oportuno. Lo de las dosis es lo que les dije hoy. 3 mililitros son 3 mililitros y no un chorro de la botella. 3 mililitros. Porque si aplicamos menos generamos resistencia, si aplicamos más podemos matar la planta. Los elementos adecuados para medir estos productos, que es lo que les decía hoy, utilicen los elementos adecuados. Y los elementos que utilizan para medir un fungicida, un insecticida, que sea exclusivo para eso. No para después para preparar el desparasitario del perrito ni de nada, ¿sí? Solo para las plantas. El lugar donde lo preparan, cuidado con los chicos, son productos químicos, vimos los grados de toxicidad, generalmente lo que nosotros aplicamos son banda azul o banda amarilla, poquitos son banda verde, entonces mucho cuidado. La cantidad justa, yo hoy les dije, 3 mililitros por litro, pero con 1 litro, si yo tengo 5 plantas no voy a preparar 1 litro. Hagan los cálculos y preparen proporcional en un tarrito de 100 mililitros o de 200. O marquen un tarrito, por más que el rociador sea de 1 litro, lo marcan en 100 mililitros y preparen 100 mililitros. Con 1 litro pueden pasar a muchísimas plantas. Entonces, preparar la cantidad adecuada. Bueno, esto, lo de la protección, esto es muy importante. Por ahí no nos tomamos en serio, pero la protección personal de nosotros. Generalmente, ¿dónde tenemos las plantas? Colgadas. Aplicamos para arriba, se nos viene todo encima. Eso es así siempre. Todos los viveros veo lo mismo. Bueno, la máscara con pastillas de carbono. Sí o sí. No sirven los barbijos comunes, no sirven. Hay un método muy eficaz para saber si nuestra máscara está funcionando o no está funcionando. Muchas veces compramos la máscara, pasaron 3 años y nunca le cambiamos las pastillas de carbono. Seguimos con la misma y creemos que estamos protegidos. Preparamos un café, nos ponemos la máscara. Si nosotros sentimos el olor a café porque la máscara no está funcionando. El mismo efecto es para los productos químicos. Entonces, es muy importante que la máscara esté bien. Los ojos, muchos de estos productos ni sabemos lo que tienen adentro y muchas veces nos sigue un poquito, nos refregamos. No, utilicen antiparras, sale, no sé, muy barata una antiparra. Los guantes que manipulamos los productos químicos, sí o sí. Después, sí, tienen un vivero grande y sí, por ahí conviene protegerse todo, que esa ropa no vaya adentro, pero mínimamente los ojos, la boca y las manos, mínimo tenemos que proteger. Bueno, lo que les decía recién, fuera del alcance de los niños, y demás está decir que mientras que están preparando un producto químico, y bueno, tratemos de no atender el teléfono, por más que el que llama sea un súper amigo, después lo atendemos, después le devolvemos la llamada. El teléfono ya queda con el producto químico, después lo volvemos a poner en la boca, ni hablar de comer o de tomar bebidas mientras preparamos productos químicos. Y bueno, finalmente acá les voy a dejar un folletito, que es esta misma copia, para que se suscriban al canal de YouTube, también ahí está mi número de teléfono. Y bueno, fuimos rápido, pero